Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Padre, bendito seas. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Muéstranos, Señor, que en vez de confiar en hombres, confiemos plenamente en ti. Que seamos seguidores tuyos, Señor. Que a final de cuentas todos nosotros como hombres somos falibles. A veces decimos cosas que no van de acuerdo a lo que tú has dicho, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos también, Señor, que nos muestres el camino, la senda que hemos de recorrer. Por difícil o fácil que sea, tú estarás acompañándonos. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Pues ya de nueva cuenta estamos aquí y vamos a comenzar con la lectura. Vamos a iniciar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro del profeta Isaías, del capítulo 26, versículo 3, y escrito está: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros que somos supervivientes en este mundo de transgresiones, hoy estamos fortalecidos por el alimento a nuestro espíritu con las enseñanzas de tu amado Hijo Jesús y tu palabra escrita, que destruye toda obra del maligno y que con tu mano poderosa lo echarás a tierra hasta el polvo, y luego entonces confiados cantaremos jubilosos nuestro cántico nuevo, por lo que escrito está. En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán serpiente veloz y a Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Así que estemos tranquilos, trabajando, porque nuestros renuevos florecerán. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo, muy acorde con el versículo, ahí dándonos la fortaleza y la esperanza de que el Señor, cuando decidimos seguirlo, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, está con nosotros. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 8 del segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Judá, y escrito está: Otras actividades de Salomón. Después de 20 años durante los cuales Salomón había edificado la casa del Señor y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado, y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Hamat de Soba y la tomó, y edificó a Tadmor en el desierto, y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Asimismo, reedificó a Bet-Horón, la de arriba, y a Bet-Horón, la de abajo, ciudades fortificadas, con muros, puertas y barras, y a Balat, y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía. También todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su dominio, y a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel, los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo. Hizo Salomón tributarios hasta hoy. Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales y sus capitanes, y comandantes de sus carros y su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: Mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca del Señor son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos al Señor sobre el altar del Señor, que él había edificado delante del pórtico, para que ofrecieran cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme al ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabaran y ministraran delante de los sacerdotes, cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas, y los tesoros y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa del Señor hasta que fue terminada, hasta que la casa del Señor fue acabada totalmente. Entonces Salomón fue a Esión-Geber y a Elot y a la costa del mar de la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar,
los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de allá 450 talentos de oro, y los trajeron al rey Salomón. Capítulo 9 del segundo libro de Crónicas, escrito está: La reina de Saba visita a Salomón. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con todo lo que en su corazón tenía, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestara. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, y los vestidos de ellas, sus mastresalas, y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. Y dijo al rey: Verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey, para el Señor tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia, y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especies aromáticas como las que dio la reina de Saba al rey de Salomón. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa del Señor y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantares. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Riquezas y fama de Salomón. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y una estatua de oro fijada al trono y brazos, y a uno y a otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también ahí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y a otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón, para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, todos los años. También tuvo Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros, como los cabrahigos de la Cefela en abundancia. Traía también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Rebelión de Israel, capítulo 10 del segundo libro de Crónicas, escrito está: Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey.
Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había ido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: vuelvan a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te conduces humanamente con este pueblo y les agradas, y les hablas buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él, y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre los cargó de yugo pesado, yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: vuelvan a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado su yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que el Señor cumpliera la palabra que había hablado por ahí a Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas, mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía a cargo los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Capítulo 11 del segundo libro de Crónicas, escrito está: cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino de Roboam. Mas vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho el Señor: no suban ni peleen contra ustedes, hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra del Señor y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Prosperidad de Roboam. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belem, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes, provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio del Señor. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar al Señor Dios de Israel. Y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, el Dios de sus padres. Y así fortalecieron el reino de Judá, y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual dio a luz a estos hijos, Jeús, Semarías y Saham. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Atai, Sisa y Selomit.
Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Bueno, con esto terminamos la lectura del Antiguo Testamento, los capítulos correspondientes del libro de Crónicas, y vemos ahí la muerte de Salomón. Pero independientemente de la muerte de Salomón, tenemos que recordar que aquí no se vieron, ¿cómo decirlos?, tan explícitos con Salomón. Lo único que mencionan son sus buenas obras. Pero tenemos que recordar una cosa: Salomón en el libro de Reyes es descrito con muchas cosas que no fueron del agrado del Señor. ¿Cuál fue la primera de esas cosas? Ok, el Señor había dicho en su ley que no regresaran a Egipto por el camino que habían trazado, que no comerciaran con Egipto. Y sin embargo, Salomón, leemos tanto en Reyes como en Crónicas, que lo primero que hizo fue comprar caballos y carros de Egipto para poder defenderse, aunque él nunca hizo una guerra. Otro de los pecados de Salomón que hizo y que está narrado en Reyes es que tuvo muchísimas mujeres y muchísimas concubinas, muchísimas esposas y muchísimas concubinas. Y dice la palabra que él, debido a esas concubinas y a esas esposas, se desvió de seguir al Señor y se puso a idolatrar dioses ajenos que no eran de esa tierra, que habían copiado de las demás reinos que habían estado, a Baal, a, ¿cómo se llama el otro?, Dagón, a Acera, a muchos dioses que no tenían nada que ver con el verdadero Dios de Israel. De hecho, vemos que Jeroboam, su hijo, por no hacer caso de los consejos que había tenido, de los sabios que había tenido su padre alrededor, y fue a escuchar a Puro Junior, por eso se dividió el reino. Y aquí vemos qué tribus le correspondieron a Jeroboam, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y aparte la media tribu de Manasés, uno de los hijos de Efraín. Estas dos tribus y media siguieron a Jeroboam en el reino. La palabra dice que reinó 40 años, no dice cuánto reinó, pero sí dice que solamente 3 años siguieron al Señor. Israel ni se diga, de inmediato que se separó el reino, Jeroboam mandó a construir 2 becerros de oro para que la gente no fuera a adorar al Dios de Israel allá en Jerusalén, donde estaba el templo del Señor, sino que él les dijo que ahí estaban sus dioses y esos eran a los que debían de adorar, además de que, como lo dice la palabra, permitió que la gente adorara a dioses ajenos, y aquí le añaden a demonios, ¿no? Y híjole, eso es cuando empiezas a alejarte del Señor y empiezas a ver por tus intereses personales, es cuando nos damos cuenta que el Señor dice: ¿no quieres mi bendición? No te preocupes, tú te alejaste de ella, yo no te la quité, tú te alejaste de mi bendición, te dije, aquí está esta ley. En esos tiempos de Israel tenemos la palabra de Dios ahora completa. Si tú te sujetas a lo que dice mi palabra y vives una vida conforme te la estoy pidiendo que vivas, no tienes problema, tú solito estás encaminado en la bendición del Señor. Sin embargo, cuando nosotros dejamos de leer, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de escuchar la palabra, ¿qué es lo que pasa? Pues no es que Dios te retire la maldición, simplemente nosotros nos empezamos a alejar de ella, y es ahí cuando empezamos a quejarnos: ay, ¿por qué me pasa esto? Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión vamos a comenzar con el capítulo 11, qué capítulo, del Evangelio de Juan, y escrito está: muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza,
porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¡Wow! Yo soy la resurrección y la vida, dice nuestro Señor Jesús. El que cree en mí, le está diciendo, tendrá vida eterna. Ya lo leímos allá en Juan en el capítulo 3. El que cree y confiesa a Jesucristo tiene vida eterna. No es que seamos inmortales en esta tierra. Yo no entiendo quién quisiera ser inmortal en esta tierra tan llena de enfermedades, sufrimientos, dolor, guerras, masacres, cuántas cosas horribles hay. A tener una vida en el reino de Dios pacífico, sin cansancio, sin hambre, sin sudor, sin esfuerzo. Pero Jesús le estaba diciendo a Marta, lo iba a resucitar, físicamente lo iba a resucitar. Sin embargo, le va más allá el Señor Jesús y le dice a María: ¿tú crees que Lázaro resucitará? Y María le dice: sí, creo que resucitará. Pero Jesús le muestra que independientemente de que lo va a resucitar físicamente, Lázaro y todos los que decidimos creer en Jesucristo como Señor y Salvador, vamos a estar en la vida eterna con Él. A eso se refiere el Señor cuando dice que nadie perderá su vida. ¿Por qué? Porque estaremos con Él eternamente. Sí, físicamente todos vamos a morir. Sin embargo, vamos a resucitar. Ahora que recibimos a Jesús, ni siquiera vamos a resucitar, de inmediato vamos a pasar a la presencia del Señor. Aun y cuando muchos digan que no es cierto, que nos vamos al sueño de los muertos, es una tontería, nada bíblica. Peor tontería, peor blasfemia es aquellos que dicen que hay un purgatorio para tratar de lavar tus pecados. El que murió en sus pecados ya se amoló. El que no reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador se amoló. Hace rato estaba teniendo una conversación, acerca de un hombre que decía que si él había estado en una iglesia que le habían enseñado una mala doctrina, pero que había recibido al Señor Jesucristo, que sí podía ser salvo. Y otra persona me comentó: es que yo he estado en la iglesia católica y he seguido las dogmas y tradiciones que marcan los jerarcas católicos, y con eso probablemente me vaya al cielo. Ninguno de los dos está en lo correcto. ¿Por qué? Ayer leímos que Jesucristo es la puerta, y más adelante vamos a leer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay ninguna otra cosa que podamos hacer para que podamos estar en el cielo con Él. Recuerden que la palabra también enseña que la salvación no es por obras, no es por obedecer a hombres, no es por hacer lo que nos dicen los dogmas y tradiciones, no es por respetar el sábado, no es por dejar de comer carne, no es por comer carne, no es por comerte una cosita, una hostia que te dan todos los domingos, no es por congregarte todos los domingos, ni siquiera es porque leas su palabra diariamente. ¿Por qué? Porque hay personas que leen su palabra diariamente para encontrar defectos según ellos y fallas y poder confrontarnos en lo que creemos. No,
Los que van al cielo son los que reconocen el señorío y el poder de nuestro único Salvador, que es Jesucristo nuestro Señor. A eso se refiere la resurrección y la vida. Si no me creen, vayan a Lucas 19, el relato del ladrón en la cruz, el tiradoctrinas, le digo yo. ¿Por qué? ¿Qué hizo el ladrón en la cruz para poder ascender al cielo? Absolutamente nada. No se bautizó, no se juntó con los discípulos, no escuchó la palabra en determinado momento, no se portó bien. De hecho, estaba en la cruz porque era un criminal, y uno de los peores criminales, porque en la cruz solo subían los peores criminales. Sin embargo, momentos antes de morir, minutos antes de morir, volteó a ver a nuestro Señor Jesús y le dijo: Señor. Estaba reconociendo el señorío de Jesucristo, estaba reconociéndolo como Salvador personal. Le dijo: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. La grandeza de las palabras de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué le dijo al ladrón? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hagan caso a las doctrinas que dicen que no está bien traducido. Por supuesto que está bien traducido. En el griego koine son las palabras de Jesucristo. Si no, vayan y consulten el comentario en griego al Nuevo Testamento de A.T. Robertson, que es un erudito en griego koine y no anda inventando cosas como otros pastorcillos que andan diciendo ahí que ni el infierno existe y que el ladrón en la cruz no fue al cielo, porque según es una mala traducción. Pastorcillos que ni siquiera estudian y sin embargo eruditos verdaderos que se dedican al estudio del griego koine, del griego antiguo, afirman y confirman las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es la resurrección y la vida eterna. Independientemente de que Jesucristo resucitó a varias personas físicamente, también las resucitó eternamente para cuando abandonaran este cuerpo. Ahora, vemos nosotros que hay Jesucristo y los profetas del Antiguo Testamento resucitaron a varias personas. ¿Qué pasó con esas personas? Volvieron a morir físicamente. Ellas tenían que morir físicamente y después para poder estar en el reino de Dios cuando su espíritu abandonara este cuerpo, cuando su alma abandonara este cuerpo. Y hoy que estaba transcribiendo a manita el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, habla de la preeminencia de Cristo. Jesucristo es el único que ha resucitado y ascendido vivo al cielo. Elías no murió, Elías fue ascendido al cielo. Enoc no murió, fue ascendido al cielo. Jesucristo fue el único que falleció en su cuerpo terrenal, resucitó y de esa manera ascendió al cielo. ¿Por qué? Porque eso habla de la preeminencia de Cristo. Cristo tiene que ser el primero en todo, absolutamente el primero en todo. Y es así: cuando Él murió, resucitó y ascendió al cielo. Así va a ser el arrebatamiento de nosotros. No vamos a morir, sino que vamos a ser arrebatados. Su iglesia va a ser arrebatada para que estemos en su presencia, pero ya tocaremos ese punto en Tesalonicenses. Bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Esperemos en Dios que el día de mañana pueda el Señor permitirnos. No, el Señor sí nos permite estar aquí. Somos nosotros los que de repente nos hacemos los locos por los afanes y el trabajo. Pero gracias, Señor. Gracias porque nos das fuerza. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos porque en tu presencia estamos regocijados, Señor. Nos postramos ante tu grandeza, ante tu soberanía, ante tu reinado, porque sabemos que tú vas a regresar, Señor, vas a regresar por cada uno de nosotros. Que si no es en este tiempo, Señor, aún así nosotros estamos aquí fuertes peleando la buena batalla de la fe para lograr, para estar más bien, Señor, contigo. Anhelamos el día de estar contigo, sin embargo tus tiempos son perfectos y sabemos que tú nos llevarás a ese lugar cuando sea nuestro tiempo, hayamos cumplido con tu propósito y con tu voluntad. Gracias, Señor, porque hemos sido elegidos por ti, porque decidimos de manera consciente, razonada, con fe, seguirte como Señor y Salvador, por las evidencias que nos has mostrado que tú eres un Dios creador, Señor, que nada escapa de tu control, que tú todo lo tienes bajo control. Te damos gracias también, Señor, porque nos diste claridad en nuestra vida, nos sacaste de las tinieblas en las que caminábamos y nos mostraste con tu palabra, que es lumbrera a nuestros pies, caminar en obediencia a ti, Señor. Te pedimos que nos des la fuerza, la entereza de corazón para seguir adelante todos los días, para estar en tu presencia regocijándonos, Señor,
porque sabemos que somos hijos amados tuyos. Te alabamos y te bendecimos en el preciosísimo nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, hasta luego.